Hola, buenas tardes. Gracias Jaque por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor porque podemos estar otro viernes compartiendo su palabra. Las últimas semanas no pudimos estar por otros temas, pero bueno, ahora volvemos y seguiremos dando nuestro estudio de la epístola de Judas. Quiero dar un breve repaso nomás a lo último que dimos en nuestro último programa. Estuvimos hablando del versículo 3 y 4 de Judas. En nuestro último programa hablamos acerca de contender por la fe. El versículo 3 es el versículo central de la epístola de Judas, porque Judas nos manda a luchar por la fe, es decir, por la verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. Hay muchos falsos maestros que quieren dividir la iglesia por medio de herejías, y Judas dice que estos hombres son hombres impíos que se introducen encubiertamente en las iglesias. Y como cristianos no podemos ser pasivos en este asunto. Debemos con amor y sin contienda luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el día de hoy, hermanos, veremos que Judas menciona 3 ejemplos para advertir el destino que les espera a estos impíos. Así que les invito a que si pueden tener una Biblia en sus manos, mejor, y que vayan a la epístola de Judas. Judas está antes que Apocalipsis. Estaremos viendo el versículo 5 al 7 hoy. Judas, versículo 5 al 7. Y dice así la palabra del Señor: Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Señor, gracias por poder volver con el ministerio radial, Señor, con este programa de Simplemente Jesús. Te pido, Señor, que ahora seas tú ayudándome a poder exponer tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos también que vayan a escuchar el mensaje ahora o que lo vayan a escuchar luego grabado, que sus corazones puedan estar abiertos, Señor, para recibir tu palabra, Padre, que todas aquellas cosas que nos distrae, Señor, lo podamos dejar a un lado y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar a través de esta epístola, Señor, de Judas, Padre. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Es un pasaje, Padre, donde se nos va a advertir, Señor, el castigo que les espera a estos apóstatas, a estas personas que no se arrepienten y que siguen en su pecado, Señor. Que de verdad muchas personas que no te conocen, por medio de este mensaje puedan venir a tu conocimiento, Señor, y que puedan creer en Jesucristo y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la Biblia es muy clara cuando menciona que hay 2 destinos para el alma. ¿Y cuáles son esos 2 destinos? Bueno, el infierno y el cielo. En otras palabras, la condenación eterna o el gozo eterno en la presencia del Señor. Y la pregunta es, ¿quiénes irán al cielo? ¿Quiénes estarán con el Señor para toda la eternidad? Bueno, la Biblia dice aquellos que se arrepintieron y creyeron en Cristo, que pusieron su fe únicamente en Él y en su obra redentora en la cruz. Y la otra pregunta es, ¿quiénes irán al infierno? Aquellos que no se arrepintieron y que no creyeron en Cristo ni en su obra redentora en la cruz. Hay 2 destinos para el alma. No existe el purgatorio, no existe otra oportunidad luego de la muerte, no lo hay. La oportunidad es aquí y ahora. Y el tono de la epístola de Judas, mis hermanos, es un tono fuerte, porque él habla de estos apóstatas. ¿Quiénes eran los apóstatas? Bueno, aquellas personas que profesan creer en Cristo, pero que luego le dan la espalda. Son personas que jamás estuvieron en Cristo. Iban a la iglesia, participaban de las actividades de la iglesia, algunos de vez en cuando hasta podían leer la Biblia, pero no eran del Señor, no eran de Cristo. Y su vida, sus enseñanzas manifestaban que no eran de Cristo. Ahora Judas,
como les mencioné anteriormente, va a mencionar 3 ejemplos para ilustrar el destino de estos apóstatas, de estos falsos maestros. Y ese destino, mis hermanos, es el fuego eterno, como dice Judas en el versículo 7. El mensaje de hoy lo dividí en 3 partes. Vamos a ver los 3 ejemplos que va a mencionar Judas. El primer ejemplo son los israelitas, el pueblo de Israel. El segundo ejemplo son los ángeles. El tercer punto es Sodoma y Gomorra. Repito, israelitas, ángeles, Sodoma y Gomorra. Vamos con nuestro primer punto, los israelitas. Versículo 5. Mas quiero recordaos, ya que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas comienza diciendo, quiero recordaos. En el versículo 4 vimos que Judas menciona que estos hombres impíos habían sido destinados para esta condenación. Lo que quiere decir ahí es que la condenación de estos hombres es bien clara en las Escrituras. Se muestra de una forma clara. Y lo que hace Judas ahora del versículo 5 al 7 es ilustrar ejemplos de esa condenación que les espera a estos hombres. Y Judas da 3 recordatorios de cómo Dios castigó a los apóstatas en el pasado. Y el primer ejemplo que él menciona es el pueblo de Israel. Entonces Judas dice, mas quiero recordaos, ya que lo habéis sabido, dice. Es decir, esto que Judas le va a decir a sus hermanos no era nada nuevo. Ellos ya sabían lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y continúa diciendo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Aquí hace mención a cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto y Dios los liberó. Todos recuerdan eso. En Éxodo capítulo 12, versículo 51, dice Moisés, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. No fue que el pueblo de Israel salió de Egipto porque eran poderosos, porque era una gran nación, no, fue el Señor que los sacó de ahí, de esa esclavitud. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 dice, ¿ha oído el pueblo alguno la voz de Dios? Hablando del medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como lo hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? Esto era un recordatorio para que el pueblo recordara lo que Dios hizo a favor de ellos, incluyendo la liberación de Egipto. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasó cuando los israelitas fueron librados de Egipto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Judas continúa diciendo que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Muchos, en vez de agradecer y confiar en el Señor, respondieron con incredulidad, con duda y con falta de fe en Dios. El mismo Dios que les había prometido llevarlos a la tierra prometida, el mismo Dios que los había librado de Egipto, bueno, ellos se rebelaron en contra de ese Dios. Incluso, mis hermanos, el pueblo de Israel quiso volver a Egipto. En Números, capítulo 14, versículo 1 al 4, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Estos hombres se mostraron rebeldes en contra de Dios y en contra de sus siervos, Moisés y Aarón. Incluso deseaban haber muerto en Egipto, o si no, volver a Egipto. Ese mismo lugar de donde Dios los libró, ellos querían volver a ese lugar. Ellos cuestionaban y murmuraban en contra de Dios. Y eso no es lo peor, mis hermanos. Ellos se hicieron un ídolo. ¿Recuerdan? El becerro de oro. Se hicieron un ídolo y lo empezaron a adorar.
El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, hace mención de esto. En el capítulo 10, versículo 10, dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está haciendo mención a lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, luego de la liberación de Egipto. Y en Hebreos, capítulo 3, versículos 16 al 19, dice el autor de Hebreos: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De incredulidad. Ese fue el problema del pueblo de Israel, incredulidad. Salmo 95, versículos 7 al 11, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mesá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora, mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó con esta generación del pueblo de Israel? Con esta generación que murmuró, que cuestionó a Dios, que se rebeló en contra del Señor. Bueno, ellos murieron en el transcurso de 40 años por el desierto. Y eso se nos narra en Números, capítulo 14, versículo 22. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y el versículo 29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Caleb y Josué fueron los únicos que se salvaron. ¿Por qué? Bueno, Caleb y Josué se salvaron porque fueron los únicos de los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, que creyeron que podían conquistar la tierra, ya que Dios se lo había prometido. Caleb y Josué tenían confianza en que ellos podían conquistar la tierra porque el Señor se lo había prometido. ¿Pero qué pasó? Bueno, el resto del pueblo no quisieron hacerle caso a Caleb y Josué, y escucharon al resto de los hombres que decía que sería imposible conquistar la tierra porque allí habitaban hombres más fuertes que ellos. E incluso quisieron apedrear a Caleb y a Josué. Mis hermanos, el pueblo de Israel no tenía motivos para no creer en Dios. Este pueblo vio las plagas que Dios envió a los egipcios para que los dejara libres. Vieron el milagro del Mar Rojo, cuando Dios dividió el mar para que el pueblo se salvara. Dios los sustentó en el desierto, hizo brotar agua de la peña de Oreb. Les prometió la tierra de Canaán, y aún así esta generación de Israel se rebeló en contra del Señor. Ellos no tenían motivos para rebelarse en contra de Él, no tenían motivos para no creer en sus promesas. Y este ejemplo de Israel, mis hermanos, nos deja la enseñanza de no cuestionar a Dios, de no murmurar en contra de Dios, de no quejarnos cuando las cosas no salen como esperamos, sino confiar en Él y en sus promesas. El pueblo de Israel mostró incredulidad a no confiar en el Señor, en sus promesas.
Y toda esta generación, mis hermanos, fue consumida, toda. Excepto Caleb y Josué, el resto todos fueron consumidos en el desierto. Todos aquellos que mostraron incredulidad perecieron en el desierto. Mis hermanos, a veces pasa algo similar con el pueblo de Israel hoy en la iglesia. No todos los israelitas eran del Señor. Físicamente hablando, sí, eran del pueblo de Israel. Pero espiritualmente todavía no se habían arrepentido y no habían creído verdaderamente en el Señor. Hoy pasa algo similar en la iglesia. Muchos están en la iglesia, pero no son de Cristo. Van a la iglesia, participan de las actividades de la iglesia, se congregan de vez en cuando, incluso hasta algunos se han bautizado, pero no son cristianos. Su vida da claro testimonio de eso. Ser parte de una iglesia no te va a salvar. Lo que te salva es Cristo. Entonces debemos tener cuidado y examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué basamos nuestro cristianismo? ¿En qué basamos nuestra fe? ¿En ir a la iglesia? ¿En que alguna vez levanté la mano e hice una oración? ¿En que alguna vez me bauticé? ¿O en que verdaderamente me he arrepentido y he creído en Cristo y mi vida ha sido transformada por el Señor? Toda esta generación del pueblo de Israel que se rebeló en contra del Señor murieron en el desierto. El Señor no pasó por alto esta incredulidad. No dijo, bueno, es mi pueblo, no va a pasar nada, los libré de Egipto, bueno, dale. No. El Señor los consumió uno por uno en el desierto. Y esta es la primera advertencia que menciona Judas, el propio pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y mis hermanos, lo peor no es que murieron físicamente en el desierto. El tema aquí es el destino de sus almas. Estas almas iban a la condenación eterna. Ese es el primer ejemplo que menciona Judas, el pueblo de Israel, y cómo Dios los destruyó a los que no creyeron. Ahora vamos a nuestro segundo punto, el segundo ejemplo que utiliza Judas, los ángeles. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí no está hablando de todos los ángeles. Judas está hablando de los ángeles caídos, de aquellos que se rebelaron en contra del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí me quiero detener un poco. Hay varias posturas para este versículo. Estuve bastante tiempo estudiando este versículo, versículo 6, porque quería ver las varias posturas que muchos hermanos tienen en este pasaje. Es un pasaje muy controversial. Algunos sostienen que Judas, cuando en el versículo 6 habla de los ángeles, se refiere a Génesis 6, donde se sostiene que en Génesis 6, cuando dice hijos de Dios, se refiere a los ángeles, ¿no? Y ellos tienen esa postura porque en Job, capítulo 1 y capítulo 2, se utiliza el término hijos de Dios para referirse a los ángeles. Luego está la otra postura, la segunda postura, que dice que Judas habla de los ángeles de forma general. Y además en Génesis 6 el término hijos de Dios se refiere a los hijos de Set. Están esas dos posturas, son las más conocidas. Y muchos hermanos fieles, siervos del Señor, algunos se posicionan en la primera y otros se posicionan en la segunda. Entonces yo quiero darles las dos posturas porque creo que las dos tienen base bíblica. Ahora, yo me posiciono más en la segunda. Yo creo que aquí Judas está hablando de los ángeles caídos de forma general y no está haciendo mención a Génesis 6. Y además, creo que en Génesis 6 el término hijos de Dios no se refiere a los ángeles, sino a los hijos de Set, que luego se casaron con las hijas de los hombres, con las hijas de Caín. ¿Y por qué pienso esto? Bueno, los ángeles no pueden casarse.
Eso lo dijo Jesús en Mateo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús está diciendo que luego de la resurrección ya no habrá casamiento. El casamiento es para aquí, en esta tierra, pero luego de la resurrección ya no habrá, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, yo me posiciono más en la segunda, pero repito, algunos se posicionan en la primera y tienen base bíblica, y la segunda también tiene base bíblica. Así que cada uno ahí, según su postura y según lo que más le pueda convencer, en cualquiera de las dos creo que no va a haber problema de posicionarse. Pero lo importante acá, mis hermanos, no es tanto esto. Lo importante es que cuando Dios creó todas las cosas, y aquí sí estamos todos de acuerdo, cuando Dios creó todas las cosas, Él vio que todo era bueno. Porque es así. Por lo tanto, no podemos decir que Dios creó a los ángeles malos. No es que Dios creó un grupo de ángeles buenos y luego creó un grupo de ángeles malos. No. Cuando Dios creó todo, vio que todo era bueno. Pero aquí Judas nos está revelando la apostasía de los ángeles caídos. No sabemos cuándo ocurrió esto. No sabemos cuándo los ángeles caídos se rebelaron en contra de Dios. No lo sabemos. Pero sí sabemos que luego de que Satanás se rebelara en contra de Dios, él arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Algunas veces en la Biblia se utiliza el término estrellas del cielo o el ejército de los cielos para referirse a los ángeles. Eso lo vemos en Apocalipsis 12:4, cuando se nos habla de que Satanás arrastró consigo una tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles. Entonces, cuando Satanás se rebeló, arrastró consigo también a un grupo de ángeles, los cuales también se rebelaron en contra del Señor. Déjeme leerle la confesión belga acerca de este tema de los ángeles. Y miren lo que dice la confesión belga en el artículo 12. Dios también creó a los ángeles buenos para que fueran sus mensajeros y sirvieran a sus elegidos. Algunos de estos ángeles buenos cayeron de su excelencia en las que Dios los había creado, yendo a la eterna perdición. Y los otros, por la gracia de Dios, han permanecido firmes y continúan en su primitivo estado. Los demonios y los malos espíritus son tan depravados que se han hecho enemigos de Dios y de toda cosa buena, y lo son con toda la fuerza de su poder, como asesinos que conspiran para la ruina de la iglesia y de cada uno de sus miembros, para que por medio de sus malvados estratagemas la destruyan del todo. Y por tanto, debido a su propia iniquidad, están condenados a eterna perdición y diariamente esperan sus horribles tormentos. Eso es lo que dice la confesión belga en cuanto al mundo espiritual. Y mis hermanos, los cristianos creemos en el mundo espiritual, claro que sí, creemos en los ángeles. Hay personas hoy en día que dicen ser cristianas pero que no creen en los ángeles, no creen en el mundo espiritual. No, sería tonto y necio decir que los ángeles y el mundo espiritual no existe. La Biblia lo deja bien en claro. Y lo hemos visto en el ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, creemos en los ángeles, claro que sí. Ahora, mis hermanos, ¿quién es el jefe de estos ángeles caídos? ¿Quién es el jefe? Bueno, la Biblia nos dice que el jefe es Satanás. En Ezequiel 28 e Isaías 14 se nos habla de la rebelión de Satanás. No me voy a detener a leer esos pasajes, luego si quieren los pueden leer. Pero se nos habla ahí de cómo Satanás se rebeló en contra del Señor. Y el motivo por el cual Satanás se rebeló fue el orgullo. Satanás quiso sobrepasar al Señor. Se nos dice que fue por causa de su hermosura que se envaneció. Él quiso superar al Señor. Y miren lo que dice Judas, versículo 6 de vuelta. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, que ellos abandonaron el lugar al cual pertenecían. Luego de esta rebelión de Satanás y de estos ángeles, Dios los arrojó a la tierra. Por eso creemos que hoy en día hay personas que pueden ser poseídas por demonios. Porque los ángeles caídos operan en este mundo terrenal. Dios no envió a Satanás y a los ángeles al infierno. Aún no. Ese es el destino que les espera
pero todavía no los ha enviado al infierno. Él los arrojó a la tierra, y los ángeles caídos y Satanás operan en este mundo terrenal. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A dónde fue arrojado? Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La escritura es bien clara. Entonces, luego de esta rebelión, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Mis hermanos, como dije, no sabemos cuándo se dio esta rebelión. Pero, según algunos comentaristas y teólogos, se dice que esta rebelión de Satanás se dio entre Génesis 1:31 y Génesis 3. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todo y vio que todo era bueno, ¿qué pasó en Génesis 3? En Génesis 3 aparece la serpiente, Satanás, y la serpiente no era buena. Entonces algo pasó entre Génesis 1:31 y Génesis 3. Y yo estoy de acuerdo con esa postura. Ahora, no me voy a poner a especular cuándo fue, cómo fue. Eso no lo sabemos, la escritura no nos deja bien en claro. Pero lo que sí sabemos es que Satanás se rebeló en contra del Señor y arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Y miren lo que dice Judas: los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Mis hermanos, esto es algo simbólico, no es literal. No es que Dios ha puesto a los ángeles caídos en prisiones, literalmente hablando. No. Esto no es posible porque ellos operan en este mundo. Si los ángeles caídos estuvieran presos en alguna prisión, no podrían operar en este mundo. Y sabemos que ellos operan en este mundo, que ellos se rebelan en contra de la iglesia, en contra del Señor. Además, los ángeles son seres espirituales, por lo tanto no pueden estar literalmente encerrados en una prisión, bajo cadenas. No pueden. Entonces debemos entender esta parte del versículo de forma simbólica. Como mencionamos anteriormente, los ángeles fueron arrojados a la tierra junto a Satanás. Entonces no pueden estar literalmente encerrados en una prisión. Es algo simbólico. Me gustó una cita de un pastor, Julio Benítez, que dice lo siguiente acerca de este versículo: no debemos pensar que este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en un lugar determinado. Si ese fuera el caso, la tierra no estaría plagada de demonios. La imagen que Judas quiere comunicar es que los ángeles rebeldes están viviendo en oscuridad espiritual y están encadenados a su sentencia de juicio divino, del cual nunca podrán escapar. Por eso Judas termina el versículo 6 diciendo: para el juicio del gran día. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Satanás y sus ángeles ya están destinados para ser arrojados al lago del fuego. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino de Satanás. Ese es el destino de los ángeles caídos. A veces queremos poner a Satanás con el mismo nivel de Dios. Mis hermanos, Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnipotente, omnisciente. Satanás tiene mucho poder y el Señor le ha dado ese poder, pero Satanás siempre está bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios es soberano, Satanás no. Y ya sabemos cuál es el destino y el final de Satanás, que es ser arrojado al lago del fuego. Ese es su destino, mis hermanos. No hay una lucha de bien contra el mal, no. El Señor es soberano. Nadie se puede oponer a Él, a sus planes. Ahora, no solo Satanás y los ángeles caídos serán arrojados al lago del fuego.
al infierno. La Biblia dice que también todos los incrédulos compartirán el mismo destino. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que aquellos que no están en Cristo les espera el mismo destino que Satanás y que los ángeles caídos. Algunos podrían encontrar consuelo, bueno, el infierno es para Satanás, el infierno es para los ángeles caídos solamente. No. Todos aquellos que no crean en Jesús, que no crean en Cristo y que no se hayan arrepentido, les espera el mismo destino. El mismo. Y este es el segundo ejemplo que menciona Judas, los ángeles caídos. Y esto me lleva a mi último punto, Sodoma y Gomorra. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, estas ciudades se ubicaban en el suroeste del Mar Muerto. En Génesis 18 y 19 se nos habla del castigo de estas ciudades. Ahora, ¿por qué Dios destruyó a estas ciudades? Bueno, porque unos 400 años después del diluvio, ellos rechazaron el mensaje del juicio de Dios y persistieron en sus pecados. Se nos dice aquí que habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza. El pecado por el cual Dios castigó a estas ciudades fue la lujuria y la lascivia, el pecado de homosexualidad. Hay muchos que han querido cambiar eso hoy. Hay muchos que dicen que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por otro tipo de pecado, y no por el pecado de la homosexualidad. Y es verdad, Sodoma y Gomorra no solamente cometían el pecado de homosexualidad, cometían otros pecados. Pero el pecado por el cual cayó el juicio del Señor sobre estas ciudades fue el pecado de la homosexualidad, y la Biblia lo deja bien en claro. Y Judas dice que es contra naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque es contrario al diseño original que Dios creó, hombre y mujer. Y todo aquello que vaya en contra de ese diseño es abominable delante de los ojos de Dios. Dios creó el matrimonio para que sea entre un hombre y una mujer. Dios creó el sexo para que se dé entre un hombre y una mujer. Y todo aquello que vaya en contra de eso es contra naturaleza, es contra el diseño original del Señor. En Génesis 19, versículos 4 y 5, dice: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los sodomitas querían acostarse con los ángeles, aunque ellos no sabían que eran ángeles, porque tomaron la apariencia de varones. Pero aún así ellos se querían acostar con estos varones. Porque ellos preguntaron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Mis hermanos, Dios condena el pecado de la homosexualidad. Dios lo condena. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Tristemente hoy en muchas iglesias y en muchos grupos religiosos que profesan ser cristianos, dicen que Dios respeta la homosexualidad, que no hay nada malo. No pasa nada con la homosexualidad, no pasa nada con el lesbianismo, está todo bien. La sociedad ha cambiado, dicen algunos, por lo tanto Dios hoy lo aprueba. Pero mis hermanos, lo que es pecado seguirá siendo pecado. Y lo que Dios dice que condena, Él lo seguirá condenando.
Miren lo que dijo un siervo de Satanás, el Papa Francisco. Y voy a leer lo que él dijo textualmente. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyo eso. Esto es una abominación lo que dijo este hombre en ese momento. Pero tristemente hoy muchos que profesan ser cristianos dicen que la homosexualidad no tiene nada de malo. Pero sí, mis hermanos, la homosexualidad es pecado y la Escritura deja bien en claro que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. A veces queremos minimizar esto, porque tenemos miedo a que nos tilden de homófobo, de raro. Pero mis hermanos, la Escritura es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y no podemos callarnos frente al miedo de los que nos puedan decir. Entonces Dios condenó a Sodoma y Gomorra por estos pecados de homosexualidad. Y miren cómo termina el versículo 7. Fueron puestas por ejemplo. Es decir, que son ejemplo para nosotros, para que veamos el juicio de Dios. En Génesis 19:24 se nos habla cómo Dios destruyó a estas ciudades. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fuego y azufre cayeron del cielo para destruir y consumir a estas ciudades. Lucas 17:29. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y por último, se nos dice, sufriendo el castigo de fuego eterno. Como mencioné anteriormente, fueron puestas como ejemplo del juicio de Dios, de cómo Dios castiga a los impíos. Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra no es comparable con el castigo del infierno eterno, no se compara. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 9:46 y 48. En donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así es el infierno. Un fuego eterno, condenación eterna, sufrimiento eterno. Y mis hermanos, me quedo corto de palabras a la hora de describir el infierno, el castigo del infierno, me quedo corto. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como dije al principio, a veces no somos conscientes de que hay 2 destinos para el alma, cielo e infierno. Y mis hermanos, Jesús habló más del infierno que el cielo. A modo de conclusión, debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque hemos visto que en el pueblo de Israel no todos eran del Señor. Y mis hermanos, aquí no está en juego algo secundario, aquí está en juego nuestra alma. Si no estamos en el Señor, nos espera la condenación eterna. Y para aquellos que no conocen al Señor, estos ejemplos que menciona Judas son una advertencia para que veamos el juicio de Dios sobre todos aquellos que se rebelan en contra de Él. Dios es un Dios de perdón y Dios es un Dios de misericordia, pero Él no pasa por alto su justicia y Él debe castigar el pecado.
Y si tú no te arrepientes de tus pecados y tú no crees en Jesús, te esperará el mismo destino que Satanás y que estos ángeles caídos, el fuego eterno. Pero Dios, en su misericordia y en su perdón, proveyó perdón en Cristo, a través de su muerte, llevando nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Llevando la ira de Dios que nosotros merecíamos, Él la llevó en la cruz. Para que si hoy tú te arrepientes y crees en Él y en lo que Él hizo en esa cruz, serás salvo. Y ya no estarás bajo condenación, sino que ahora tu posición cambia rotundamente. Pasarás de condenación a liberación, pasarás de muerte a vida. Pasarás de las manos de Satanás a las manos de Dios. Estarás para siempre con el Señor. Porque así como el infierno es real, el cielo también lo es. Arrepiéntete hoy y cree en Jesús. La oportunidad es hoy y ahora. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, aún cuando es dura y cuando es chocante, siempre es para edificarnos, Señor. Siempre es para santificarnos, Padre. Estos ejemplos que menciona aquí Judas, Señor, son para que veamos tu castigo justo, Señor, sobre aquellos que no creen en ti, Padre. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, de perdón, de gracia, y podemos dar testimonio todos los días de eso, Padre. Pero también sabemos que eres un Dios justo, Señor, un Dios que debe castigar el pecado. Y te damos gracias, porque nuestro pecado lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Porque por medio de Él podemos tener perdón de pecados. Por medio de Él hoy nos podemos presentar delante de ti, Señor, totalmente limpios, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber conocido a tu Hijo. Gracias, Padre, porque Él murió en la cruz por mí, Señor. Padre, te pido por aquellos que no te conocen y que capaz que escuchen este mensaje, que no endurezcan su corazón, Padre. Que no piensen que este fue solamente un mensaje duro, sino que al contrario, Padre, lo vean como un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de advertencia, un mensaje para que vean a Cristo, para que vean su condición delante de ti, su condición pecaminosa, Padre, para que luego puedan correr a Cristo, a Él en la cruz, y ver lo que Él hizo en la cruz por nosotros, Padre. Señor, que varias almas que no te conocen puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.